A ver, olvídense por un momento de todos esos manuales de liderazgo que nos hablan de inspiración, de moralidad. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los textos políticos más, pero más influyentes y, seamos sinceros, brutales que se han escrito. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y ojo, esto no es un tratado filosófico de esos densos, para nada. Es una guía de campo, súper directa y a veces hasta escalofriante, sobre cómo conseguir el poder y, lo que es todavía más difícil, cómo mantenerlo. Es que hay que entender algo. Maquiavelo no escribió esto desde la comodidad de una biblioteca. ¿Qué va? Él era un diplomático que había caído en desgracia. Estaba exiliado, y en un intento casi desesperado por volver a las grandes ligas, le ofreció a la familia que gobernaba, los Médicis, lo único de valor que le quedaba, su conocimiento. La cita de la dedicatoria lo dice todo, ¿no? Es pragmatismo puro, conocimiento forjado a base de experiencia real y de estudiar sin parar la historia. Ok, para poder desmenuzar bien su lógica, vamos a recorrer este camino en 5 partes. Primero, vamos a ver cuál es el problema número 1 que enfrenta cualquier gobernante nuevo. Después, nos metemos en cómo se construye una base de poder que no se caiga a pedazos. Luego, la parte más polémica, las reglas para gobernar. De ahí pasamos a por qué la imagen lo es todo y al final cerramos con el legado que nos dejó este pensamiento tan maquiavélico. Bueno, vamos a situarnos. Es clave entender el contexto. Maquiavelo está escribiendo en la Italia del siglo XVI, y eso era un verdadero caos. Imagínense un tablero de ajedrez con ciudades-estado peleándose todo el tiempo, alianzas que se hacían y se rompían en un día, conspiraciones por todas partes, o sea, un desastre. Y su manual no es para un rey que ya tiene todo bajo control, no, es para un príncipe nuevo, un recién llegado cuyo objetivo principal no es la gloria ni nada de eso, es simple y llanamente sobrevivir. Entonces, Maquiavelo dice, a ver, lo primero es el primer gran desafío. ¿Qué tipo de estado te tocó? Si es un estado hereditario, bueno, es más fácil. La gente ya está acostumbrada a tu familia, a tu apellido. Pero si te toca un estado nuevo, eso es como caminar en un campo minado. ¿Y por qué es tan difícil? Pues porque la gente en el fondo siempre espera que el nuevo jefe sea mejor que el anterior. Cambian de gobernante con la esperanza de mejorar, pero Maquiavelo, con mucho cinismo, dice que la realidad casi siempre les demuestra que, de hecho, han empeorado. Y esa decepción, ese «esto no es lo que esperaba», es la semillita de la próxima rebelión. Bien, entonces, la pregunta del millón es, si eres un príncipe nuevo en un lugar así de inestable, ¿cómo le haces para asegurar el poder? Bueno, aquí es donde Maquiavelo se arremanga y empieza a dar sus consejos más prácticos, más directos, sobre cómo construye esa base de poder para que no te la tiren abajo. Para Maquiavelo, todo en la vida de un príncipe se juega entre 2 grandes fuerzas, la virtud y la fortuna. A ver, pensemos en la fortuna como si fuera un río salvaje, impredecible, que puede arrasar con todo. La mayoría de la gente simplemente se deja llevar por la corriente. Pero un príncipe con virtud, que es una mezcla de habilidad, audacia, talento, agallas, es el que construye diques y canales para domar a ese río, para dirigirlo hacia donde él quiere. O sea, no se trata de tener buena suerte, se trata de tener la habilidad para dominar la suerte. Y el cimiento, la base de todo poder para Maquiavelo es una cosa, la fuerza militar. Pero ojo, no cualquier tipo de fuerza. Él advierte que los mercenarios son lo peor, son inútiles y peligrosísimos porque su única lealtad es al dinero. Hoy pelean por ti, mañana por tu enemigo. Luego están las tropas auxiliares, que son las que te presta otro rey. Esas son peores todavía, porque si ganas con su ayuda, te conviertes básicamente en su prisionero. La conclusión de Maquiavelo es cortante, no hay discusión. Un príncipe solo, y repito, solo, puede confiar en un ejército de su propia gente, de sus ciudadanos. Cualquier otra cosa es como construir un castillo sobre arena movediza. Y que nadie piense que esto es pura teoría. Maquiavelo te pone un ejemplo clarísimo de qué es exactamente lo que no hay que hacer. El caso del rey Luis XII de Francia en Italia. Este rey cometió uno tras otro 5 errores de manual. A ver, primero, destruyó a los pequeños poderes que podían haber sido sus aliados. Segundo, hizo más fuerte a un poder que ya era gigante, la Iglesia. Tercero, metió en el juego a un rival poderosísimo como España. Cuarto, ni siquiera se fue a vivir al territorio para controlarlo de cerca. Y quinto, no estableció colonias para asegurar la zona. O sea, básicamente, él solito se preparó el camino para el fracaso. Y esta frase es el resumen perfecto de la lección del rey Luis. Es que es de lógica pura. Al hacer más poderosos a la Iglesia y a España, Francia se estaba acabando su propia tumba. Es una de las reglas de oro de Maquiavelo y aplica para todo.
Nunca, pero nunca seas la causa de que otro se vuelva más poderoso, porque ten por seguro que ese poder se va a usar en tu contra. Y ahora sí, entramos en la parte más famosa y más infame del libro. Aquí es donde la política y la moral tradicional se dicen adiós para siempre. Porque aquí Maquiavelo no nos va a decir cómo un príncipe debería ser un buen tipo. No, nos va a decir con una frialdad brutal cómo tiene que actuar para, simplemente, sobrevivir. Y aquí viene la gran pregunta, el corazón de la ética maquiavélica. ¿Es mejor ser amado o ser temido? Claro, en un mundo perfecto, un gobernante sería las dos cosas. Pero Maquiavelo sabe perfectamente que el mundo no es perfecto, así que nos pone contra la pared y nos obliga a elegir una. Su análisis es frío como el hielo. Miren cómo lo razona. El amor se basa en la gratitud. ¿Pero qué pasa? Que la gente, según él, es ingrata, cambia de opinión y finge mucho. Así que ese lazo de amor lo van a romper a la primera de cambio si les conviene. En cambio, el temor se basa en el miedo al castigo. Y ese miedo, amigos, nunca se va. Y lo más importante, el amor depende de la voluntad de los demás. El temor depende únicamente de la voluntad del príncipe. Así que ahí está la lapidaria conclusión. Es mucho más seguro ser temido que ser amado. Pero mucho cuidado, hay un matiz importantísimo que a veces la gente olvida. Maquiavelo dice, hazte temer, sí, pero de tal manera que si no consigues que te amen, por lo menos evites a toda costa que te odien. Porque una cosa es ser temido, que es una herramienta de control, y otra muy distinta es ser odiado. Ser odiado es comprar un boleto directo a la conspiración y la ruina. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más chocantes de todo libro, la idea de la crueldad bien usada. A ver, no está hablando de ser un sádico y disfrutar del sufrimiento ajeno. Para nada. Piensen más bien en violencia quirúrgica de cirujano. Son esos actos de crueldad que son absolutamente necesarios para asegurar el poder, pero que se hacen todos de un solo golpe al principio. ¿Para qué? Para no tener que volver a repetirlos. La idea es que la herida sea profunda, pero rápida, para que la gente se recupere y la olvide más pronto. Y para que vean que hablo en serio, pone un ejemplo que admiraba profundamente, el de César Borgia. Resulta que Borgia tenía que pacificar una provincia, Romaña, que era un caos total. ¿Qué hizo? Puso a cargo a un tipo súper cruel pero eficiente, Ramiro de Orco. Este hombre impuso el orden con mano de hierro, sin piedad. Pero una vez que el trabajo sucio estuvo hecho, Borgia, en una jugada maestra de relaciones públicas, ¿qué creen que hizo? Mandó ejecutar a de Orco. Lo hizo cortar en dos y exhibió su cuerpo en la plaza del pueblo. El resultado, la gente, dice Maquiavelo, quedó satisfecha y estupefacta. Una clase magistral de cómo usar la crueldad y el espectáculo para consolidar el poder. Ok, ya vimos que el comportamiento real del príncipe tiene que ser pragmático, a veces incluso cruel, pero su imagen pública, esa es una historia completamente diferente. Para Maquiavelo, en política, la percepción es la realidad. Punto. Y saber construir esa percepción es absolutamente clave. Y aquí nos suelta una de sus metáforas más geniales y famosas. Dice que un príncipe tiene que saber actuar como un animal cuando es necesario. Y de entre todos los animales, tiene que aprender de dos: el león y el zorro. ¿Por qué? Porque el león representa la fuerza bruta, con la que asustas a los lobos. Pero el león es medio torpe, no ve las trampas. Ahí entra el zorro, que es la astucia pura, el que huele las trampas a kilómetros. Pero el zorro solo no puede defenderse de los lobos. Por eso un príncipe necesita hacer una mezcla de los dos, tener la fuerza del león y el engaño del zorro. Y esta idea es puro pensamiento de zorro. Miren qué simple es la lógica. Si la gente fuera buena y cumpliera su palabra, entonces un gobernante también debería hacerlo. Pero, dice Maquiavelo, la gente no es así. Son egoístas y no van a cumplir su palabra contigo. Entonces, ¿por qué deberías cumplirla tú con ellos? Ser fiel a tu palabra cuando eso pone en riesgo al Estado no es una virtud, es una estupidez. Y esto es fundamental. Un príncipe no necesita ser misericordioso, fiel, humano, íntegro o religioso. Lo que es absolutamente indispensable es que aparente serlo. De hecho, Maquiavelo llega a decir que tener y practicar siempre estas cualidades es hasta malo para el negocio del poder. Pero aparentarlas, eso sí que es útil. Hay que parecer todo eso, sobre todo religioso, porque al final del día la gran mayoría de la gente juzga por las apariencias, por lo que ven, no por la realidad. Bueno, ya hemos visto las tácticas para sobrevivir, para afianzar el poder, para manejar la imagen. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado real de este librito escrito hace ya más de 500 años? La esencia de todo su pensamiento se suele resumir en esa famosa frase: el fin justifica los medios.
Es curioso, porque él nunca le escribió así, textualmente, pero la idea está en cada página del Príncipe. Para Maquiavelo, la moral de una acción no está en la acción misma, sino en su resultado. Si lo que hace un príncipe, sin importar qué tan cruel o deshonesto sea, sirve para salvar y fortalecer al Estado, entonces la historia lo va a juzgar como algo honorable. Al final, el único juez que importa es el éxito. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En nuestro mundo de hoy, que al menos de palabra valora la democracia, los derechos humanos, la ética, ¿se ha quedado obsoleto Maquiavelo? ¿Es solo una reliquia del pasado? ¿O será que su realismo, a veces tan despiadado, sigue siendo la verdadera guía, el manual no escrito, que usan muchos en la política, en los negocios, en cualquier esfera de poder? La respuesta, me temo, sigue siendo tan incómoda como lo era en el siglo XVI.